والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Primeramente le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite el entendimiento. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros nuestras buenas obras. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestros errores y nuestros pecados. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento en su religión y nos haga de aquellos que guía en su camino recto. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que estas clases sean de beneficio para nosotros y para los hermanos que las escuchan. Primeramente quiero tocar un punto que hablamos de él en la primera clase. Yo creo que es un punto muy importante en tocarlo. Claro, hablamos en la clase anterior donde nuestro Sheikh al-Fawzan, que hafidhahullah, que Allah lo preserve, habla acerca de la ejecución de aquel que deje la religión o del apóstata. Y primero, por supuesto, como lo explicó el Sheikh, primero hay las señales o los hechos o los dichos que hacen a esta persona que deje su religión o que se haga apóstata, y es como ya lo mencionó el Sheikh anteriormente, que es que haya confusión en su corazón acerca de los asuntos de la religión. El primero, como ya dijo él, que haya duda en su corazón o en su creencia acerca de la religión, y puso como por ejemplo aquel que tal vez no cree que la oración es obligatoria. Entonces él no está haciendo un hecho, pero está creyendo que no es obligatoria. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona en más de una alaya, cuando habla de la oración de salat, dice Allah subhanahu wa ta'ala فَأَقِيمُوا صَلَاةً, y viene siendo un verbo de orden que Allah subhanahu wa ta'ala directamente está ordenando a sus siervos que hagan. No es que si él quiere hacerlo o no quiere hacerlo, pero es una orden directa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces se toma así, y como ya dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, nosotros somos una nación que escuchamos y obedecemos. Después de esta persona que tiene esa duda de los asuntos de la religión en su corazón, pasa al segundo, que es el quien hace un acto que lo saca de la religión, al igual al quien dice algo que lo saca de la religión. Y el Sheikh hafidhahullah, nuestro Sheikh Fawzan al-Fawzan, que Allah lo preserve, mencionó más o menos como aquel que hace un sacrificio por alguien o en el nombre de alguien que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces él está haciendo un hecho. Y luego también mencionó aquel que dice algo o que lo hace con el dicho, o que sale de la religión con un dicho. Es aquel que maldice
a Allah subhanahu wa ta'ala, o que maldice al profeta sallallahu alayhi wa sallam, o que maldice a la religión. Después de estas tres cosas, o de estos tres ejemplos que nos puso nuestro Sheikh Fawzan al-Fawzan, hafidhahullahu, entonces él platicó acerca de lo que pasó con aquellos que dejaron la religión después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, y mencionó que Abu Bakr as-Siddiq, que Abu Bakr el que era el encargado aquel entonces de la nación islámica, él asesinó o ejecutó a aquellos que hicieron la apostasía, o aquellos que dejaron su religión. Este es el punto que quiero tocar. Después de que ya miramos o ya repasamos cuáles son los puntos de cómo una persona se hace apóstata, y que uno mire eso, entonces pasa al siguiente punto, que va a ser quién tiene el derecho de hacer este juicio sobre ellos. Y como lo mencionó nuestro Sheikh Fawzan al-Fawzan, en ese caso era Abu Bakr, y Abu Bakr era el encargado. Entonces, para este juicio de la persona que comete la apostasía o que deja el Islam, no está permitido para cualquier musulmano, al menos que sea el gobernador. En este caso, el que era el jalifa, el que era el encargado de todos, de toda la nación islámica, era Abu Bakr as-Siddiq. Entonces él fue el quien tomó a cabo este acto de ejecutar a estas personas. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que es el encargado, el gobernante en ese entonces, que era de la Umma Islámica, o sea, de la nación islámica. Entonces él fue el encargado de hacer este juicio sobre ellos. Entonces esto es lo que queremos que aclarar, que no está en cada musulmán en hacer el juicio sobre otro musulmán. Eso solamente lo hacen los encargados, los gobernadores, los que son encargados de ahora, pues se puede decir de cada país. Ellos son los encargados de hacer este juicio. Por eso en Saudia es muy común que cuando hay un juicio, pues todos los que saben de la jurisprudencia islámica se sientan y discuten este caso, y ellos son el rey de Saudi Arabia es el encargado en hacer o en llevar a cabo este acto. Entonces yo creo que este es un punto que tenemos que aclarar, que no es para cualquier musulmán, o no es para un musulmán juzgar a otro musulmán o actuar con este juicio, aún así sabiendo que él es claramente, ha declarado o se ha visto que es un apóstata o que ha dejado la religión. Pero no es para un musulmán hacer eso únicamente, y eso tiene que quedar muy claro, únicamente es para el gobernante. Este es el punto que yo creo que es muy importante, que se tiene que saber, y este es el punto que quise empezar esta segunda clase para aclarar y que quede claro, para que no haya alguien que se confunda tal vez en no entender bien el mensaje o la clase anterior. Después de haber aclarado este punto, empezamos con nuestra segunda clase del libro Las invalidantes del Islam de el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, que Allah tenga piedad de él, con la explicación de nuestro noble Sheikh
Sheikh Fawzan al-Fawzan, Hafidahullahu, que Allah lo preserve, y después de haber explicado lo que explicó nuestro Sheikh, dice el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab: la primera, el politeísmo dentro de la adoración a Allah el Todopoderoso. Después empieza la explicación de nuestro noble Sheikh Fawzan al-Fawzan diciendo: el tipo más grande de apostasía es el politeísmo dentro de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, porque sin duda es adorar a otro aparte de Allah subhanahu wa ta'ala, como el sacrificio por otro que no es Allah, o jurar por otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, o postrarse por otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, o pedir auxilio a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, dentro de lo que no puede excepto Allah subhanahu wa ta'ala, el único quien tiene el derecho de que le adoremos, que sacrifiquemos en su nombre o por él, que juremos por él, que nos postremos ante él o pedirle el auxilio a él. Y como dice aquí el Sheikh, y no hay nadie que pueda hacer eso excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Claro, refiriéndose a la última palabra de pedirle auxilio, y él es el único que nos puede auxiliar. Continúa el Sheikh diciendo: y este es el tipo más grande de apostasía. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: quien asocie algo con Allah, Allah le ha prohibido a él el paraíso y su refugio será el fuego. Y esta es la ayah número 73 de la Sura Al-Ma'idah, o la Sura de la Mesa. Después nuestro Sheikh Fawzan al-Fawzan, Hafidahullahu, nos nombra otra alaya como prueba a lo que dice. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى أثما عظيما. Y esta es el aya 148 de la Sura An-Nisa, o Sura de las Mujeres. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y sin duda Allah no perdona que se le asocie con nadie, y fuera de eso perdona a quien Él quiere, y quien atribuya asociados con Allah, pues sin duda comete un gravísimo pecado. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Y esta es la aya número 116 de la Sura An-Nisa, o Sura de las Mujeres. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: quien asocia algo con Allah se habrá perdido en un lejano extravío. Después continúa nuestro noble Sheikh Fawzan al-Fawzan, después de habernos presentado o habernos aclarado con el Corán como prueba de lo que él explica, dice lo siguiente: pues el politeísmo es el tipo más peligroso de la apostasía, y eso es que adoren a otro
aparte de Allah subhanahu wa ta'ala. En cualquier tipo de los tipos de adoración, con la súplica, con el sacrificio, con el juramento, con el pedir auxilio, o en la búsqueda de su refugio dentro de lo que no dentro de lo que no está en su capacidad o de lo que no es capaz, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Claro que nuestro noble Sheikh está explicando aquí que no hay nadie que tenga el derecho que se le suplique o que se le haga un sacrificio o que se le busque el refugio o que juren por él o que se le busque el auxilio, porque aquí, como dice nuestro Sheikh, nadie tiene esa capacidad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el capaz de que cuando nosotros le pidamos o hagamos una súplica, Él nos responda, o cuando juramos por Él, o un sacrificio, Él es el único, el que tiene el derecho de que hagamos un sacrificio en su nombre. Y en buscar refugio, Él es el único que tiene el derecho que nosotros le busquemos o pidamos refugio. Después aquí nuestro noble Sheikh va a poner un ejemplo de un grupo de personas que es muy común encontrarlas en los países árabes, porque este grupo de personas se expandió. Esta secta se expandió muchísimo, y yo creo que por eso él quiso agarrar este ejemplo, o escogió este ejemplo, porque creo que es de los que más se saben de ellos. Y dice nuestro noble Sheikh el Fawzan, le suplican a los muertos, piden el auxilio en las tumbas, buscan ayuda en los muertos. Y este es el tipo más peligroso de apostasía y el más grande de ellos. Y sobre ello hay muchos que reclaman el Islam, o sea, reclaman diciendo nosotros somos musulmanes. Construyen criptas y circunvalan alrededor de ellas. Aquí criptas es muy conocido, yo creo que en mi país, en México, las criptas, los hermanos que son de otros países, no sé si los nombran con otra o tienen otro nombre, pero esta es una idea nada más de lo que quiere decir. En árabe, esta palabra, el atrah, es una construcción que se le hace a la tumba, pero de forma alta. No es a lo ancho, no es a lo largo. Tal vez se puede hacer a lo largo y a lo alto. Esta palabra en árabe es específicamente a esto, se refiere a esto. Quiero que ustedes se imaginen una tumba. En esa tumba le ponen le construyen sobre ella una pared así en forma de la tumba, que es alta, puede hasta medir hasta más de 40 metros. Y eso es lo que hacen estas personas. A eso se significa cuando dicen construyen criptas y circunvalan alrededor de ellas. Lo explico para los hermanos que viven en otros países, tal vez no tengan una idea. Los que han estado en países árabes, sin duda han encontrado estas tumbas,
Y pues desgraciadamente en el país a donde yo radico ahorita, que es Egipto, esto se encuentra en todos lados, ¿no? A uno acá tiene primero que preguntar si hay una tumba en esta mezquita o no, para que pueda uno orar en ella, porque pues como digo, se expandió mucho este grupo y pues aquí sin duda dejaron muchas huellas de ello. Después continúa nuestro sheikh, nuestro noble sheikh Fawzan al-Fawzan, hafidhahullahu, y le hacen sacrificios y juran por ella y se apegan a ella. Dicen, o sea, estas personas dicen, porque ella es quien nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso ellos se apegan a ella. Y esto supuestamente los está acercando a Allah subhanahu wa ta'ala. Después de lo que ellos dijeron, nuestro noble sheikh les contesta diciendo, ¿y por qué no se acercan a Allah subhanahu wa ta'ala directamente y dejan estos enredos para acercarse a Allah? Pues sin duda Allah está cerca, Él es el que responde o Él es el respondedor. ¿Y por qué se acercan poniendo de por medio a la creación y dicen, o sea, las personas que tienen este pensamiento, ellos dicen, la creación nos acerca a Allah? Y les contesta el Sheikh diciendo, ¿acaso Allah subhanahu wa ta'ala está lejos? ¿Acaso Allah subhanahu wa ta'ala ha cerrado sus puertas? ¿Acaso Allah subhanahu wa ta'ala no sabe o no escucha a su creación y no mira lo que hacen? Después nuestro noble Sheikh les pone o les da una prueba de lo que él dice, diciendo, قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Este es el aya número 168 de la sura Al-Baqarah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, si te preguntan mis siervos por mí, pues yo estoy cerca y respondo la invocación de quien invoca si él me invoca. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. Este es el aya 60 de la sura Ghafir. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y dijo su Señor, invóquenme, yo les responderé a ustedes. Después continúa nuestro sheikh, nuestro noble sheikh Fawzan al-Fawzan, hafidhahullahu, diciendo, sin duda él está cerca, el respondedor, hablando de las aleyas que acaba de poner él como prueba para la gente que toma, en este caso pone el ejemplo de la gente que toma las tumbas como un mediador entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala, o toma a la gente que está dentro de estas tumbas como mediador entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala. Después el Sheikh hafidhahullahu les pregunta y dice, ¿y por qué vas e imploras a otro que no es Allah? Y ellos dicen, esto es lo que nos acerca a Allah. Y ellos utilizan una aya del Corán, dice Allah subhanahu wa ta'ala, قال الله سبحانه وتعالى
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, no los adoramos excepto que nos acerquen a Allah o excepto para que nos acerquen a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es lo que ellos utilizan como prueba de decir, pues nosotros utilizamos una prueba de las alayas del Corán, mencionando esta alaya, diciendo nosotros no los adoramos solamente para que nos acerquen a Allah subhanahu wa ta'ala. Después continúa nuestro noble Sheikh diciendo, queriendo decir, o sea, ellos queriendo decir, como que Allah no tiene conocimiento o no sabe. Y así es como les embellecen los demonios de los genios y de los seres humanos o de la gente. O sea, poniendo un ejemplo a alguien que tenga este tipo de pensamiento, alguien viene y le pregunta, hay personas que van al panteón y adoran a la persona que está al panteón, y él les embellece este pensamiento y les lee esta alaya diciendo, mira, está en el Corán y nosotros somos musulmanes y pues aceptamos todo lo que está en el Corán, y entonces dice que no es malo que lo hagan, ¿no? Así es como los embellece, como dice aquí el Sheikh, y los embellecen los demonios de los genios y de la gente. Después continúa el Sheikh diciendo, y ellos reclaman el Islam, o sea, dicen que son musulmanes. Y dicen la ilaha illallah, y hacen sus oraciones, y hacen su salah, y ayunan, pero ellos revuelven sus obras con el politeísmo mayor, que es en adorar, o como ya mencionó el Sheikh, en adorar, en pedir, en suplicar, en jurar, en buscar ayuda a alguien que no tiene la capacidad de hacerlo, únicamente la tiene Allah subhanahu wa ta'ala. Después continúa el Sheikh diciendo, pues ellos salieron de la religión del Islam por los actos que cometieron. Y sin embargo ellos oran y ayunan y hacen la peregrinación, hacen el Hajj, y cualquiera o aquellos que los mira piensan que sin duda ellos son musulmanes. Después dice nuestro Sheikh, pues esto debe saberse, que el politeísmo a Allah subhanahu wa ta'ala es el pecado más peligroso y el pecado más grande. Y aún con su peligro y su maldad, caen en ello muchos de los que reclaman el Islam o los que dicen nosotros somos musulmanes. Y ellos no le ponen el nombre de politeísmo, lo nombran como mendicidad o lo nombran como la búsqueda de intercesión o lo nombran con otros nombres que no es el politeísmo. Después dice nuestro Sheikh, refiriéndose a ellos, nombren como lo nombren, el nombre no cambia la verdad. O sea, la verdad que esto es politeísmo, le pongan el nombre que le pongan o lo nombren como le nombren, no deja de ser politeísmo. Y dice el Sheikh hafidhahullahu, pero el nombre no cambia la verdad. El politeísmo es el politeísmo. Y este es el más peligroso de los tipos, o sea, refiriéndose a los tipos de apostasía. Y de los tipos que más caen, aunque así aparezca dentro del libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, y dentro de la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Después continúa el Sheikh diciendo, el llamado y la advertencia a él, o sea, a este peligro,
y su amenaza sobre él es clara, pues no hay ninguna sura del Corán que no advierta del politeísmo. Y con todo esto ya mencionado, dice el Sheikh, y con todo esto leen el Corán y no evitan el politeísmo. O sea, a esta gente que sigue este pensamiento, pues dice el Sheikh que el Corán les advierte acerca del politeísmo, y ya mencionamos las suras donde Allah subhanahu wa ta'ala habla acerca de la gente que comete el politeísmo, y también lo menciona en la sunna, que son los dichos o los hadiths del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aún así esta gente no entienden o no evitan caer en el politeísmo, siguiendo ciegamente lo que ellos creen que está bien. Después continuó el Sheikh diciendo, y probablemente viene alguien y dice, ellos son ignorantes y se les excusa por su ignorancia. Dice el Sheikh, y les decimos a estas personas que vienen y tratan de una manera buscar un pretexto para ellos por lo que hacen, dice el Sheikh hafidhahullahu, y les decimos, ¿hasta cuándo serán ignorantes? El Corán se les es recitado, y ellos memorizan el Corán, y ellos leen el Corán, pues se estableció sobre ellos las pruebas o la prueba con la llegada del Corán. O sea, refiriéndose que las pruebas llegaron con el Corán. Y también, como ya mencionó nuestro Sheikh, y también son mencionadas en los ahadith o la sunnah de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Sura Aya 19 de la Sura Al-An'am, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y se me ha sido revelado este Corán para que con él les advierta a quien le llegue. Después de mostrarnos la prueba, nuestro noble Sheikh, acerca de lo que él dijo primeramente, continúa diciendo, a todos aquellos que les ha llegado el Corán, pues sin duda se les ha establecido sobre ellos las pruebas, o sea, le han llegado a ellos las pruebas. Y él o ellos no tienen ninguna excusa, refiriéndose a estas personas que pues las pruebas están en el Corán y les ha llegado el Corán, y como como ya mencionó nuestro noble Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu, que ellos se les recita el Corán y ellos memorizan el Corán y leen el Corán, y aún así y aún con todo eso ellos pues siguen con el mismo pensamiento de que toman esta gente que hay en los panteones o en las tumbas como intermedio entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala, aunque se les ha llegado, aunque leen el Corán, aunque recitan el Corán, aunque memorizan el Corán, siguen en su creencia de que ellos solamente los toman como para acercamiento entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala. Después el imam
Muhammad ibn Abdul Wahhab pone una prueba de lo que ya dijo una sura, una aya de la sura Nisa, aya número 16. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Esto es lo que puso, estas fueron las alayas, o la aya que puso el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab como prueba, y explica nuestro noble Sheikh Fawzan al-Fawzan, hafidhahullahu, diciendo: Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi. Sin duda Allah no perdona quien le asocia con alguien. Esta es la aya. El Sheikh hafidhahullahu nos explica diciendo: y esta es una prueba que sin duda el politeísmo es el pecado más grande, por lo cual Allah subhanahu wa ta'ala no perdona quien lo cometa, excepto si se arrepiente de ello. يقول الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك. Dice nuestro noble Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu, que esta aya se refiere a lo que no sea el politeísmo. Después pone unos ejemplos como la fornicación, como el tomar alcohol, robar o comer de los intereses, o la riba. Dice nuestro Sheikh, y todo esto no es politeísmo. Y esto entra debajo de la voluntad, o sea, de la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien Él quiera perdonar, lo perdona, y quien no, pues le da su castigo. Continúa el Sheikh diciendo: y quien las cometa ha cometido un pecado mayor. Ahora nosotros sabemos que hay pecados mayores y pecados menores, y aquí el Sheikh menciona los pecados mayores, mencionando la fornicación, el tomar alcohol, el robar, el comer de los intereses. Y estos pecados mayores que ya mencionamos ahorita, pues entran en la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, como dice esta aya, que si Él quiere perdonarlos, los va a perdonar, y si no, pues Él va a ser su voluntad de Él la que se someta. Y en esta misma aya dice que Él no va a perdonar a quien lo asocie con alguien. O sea que todos estos pecados mayores, en la punta de ellos está el politeísmo, o en asociar a alguien con Allah subhanahu wa ta'ala. Pues sin duda este es el mayor, el pecado más peligroso, o el pecado mayor de todos los pecados mayores. Después continúa nuestro noble Sheikh diciendo: y ellos son inmorales, o sea, refiriéndose a los que cometieron el pecado mayor, como ya mencionamos, que es fornicar, robar, comer de los intereses, tomar alcohol. Por eso dice nuestro Sheikh: y ellos son inmorales, pero ellos no cayeron dentro del politeísmo, aún así hayan cometido pecados mayores, no cayeron dentro del politeísmo, pero sin embargo cayeron en el pecado mayor, y eso, en haber caído en estos pecados, les disminuye su creencia.
y se les juzga a ellos como inmorales. Aún así hayan muerto y no se arrepintieron, pues sin duda está bajo la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah quiere, los perdona por lo que traen con ellos del monoteísmo, o sea, del tawhid, refiriéndose que ellos no pusieron o no tomaron a alguien o no asociaron a alguien con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ellos siguieron en el monoteísmo, siguieron en el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, pero cometieron un pecado mayor. Continúa nuestro Sheikh diciendo, y si quiere los castiga por sus pecados, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala. Y después su destino será el paraíso, como ya dijimos, o como dice nuestro Sheikh, por el monoteísmo que había con ellos. O sea que ellos cayeron sí en un pecado mayor, pero no tomaron a alguien o no cometieron el politeísmo, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala, como dice nuestro Sheikh o como se explica nuestra Sheikh, los castiga y su destino será el paraíso. Después nos afirma nuestro Sheikh diciendo, y este es el destino de los que cometieron el pecado mayor o de los que cayeron en pecado mayor, pero que no tiene politeísmo. O sea, cayeron sí en pecado mayor, pero este pecado mayor no tiene politeísmo. O sea, no cayeron, no asociaron con Allah subhanahu wa ta'ala a alguien más. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Y nos explica nuestro Sheikh qué es lo que quiere decir con esto, diciendo, y su decir, o sea, decir de esta aya, es una indicación sobre todos los pecados sin incluir el politeísmo. Y sin duda el politeísmo es el más grande y el más peligroso. Y es una prueba sobre la gravedad del politeísmo. O sea, esta aya es una prueba sobre la gravedad del politeísmo. Y que sin duda es el pecado más grande. Así termina su explicación el Sheikh de esta aya. Y después el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab trae otra aya del Corán, la aya número 73, Surat al-Ma'idah, de la Sura de la Mesa. قال تعالى إنه من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Dice Allah el Altísimo, quien asocia algo con Allah, Allah le ha prohibido el paraíso, y su refugio será el fuego. No hay nadie que lo auxilie, a los incrédulos. Como ya dijimos, es el aya 73 de la Sura de la Mesa. Después nuestro noble Sheikh Fawzan el-Fawzan nos explica estas ayas, esta aya, y empieza diciendo, y este es su castigo en la última vida, pues sin duda se le prohibió a él el paraíso, o sea, se le impidió su entrada a él. O sea, para él absolutamente está prohibido en entrar al paraíso. Continúa el Sheikh diciendo, y para él no hay ninguna codicia en eso. Y dice el Sheikh, ¿y para dónde va? Si no es de la gente del paraíso, pues ¿para dónde va? Repite la pregunta el Sheikh. ¿Acaso se vuelve nada? Después dice el Sheikh, no. Su estancia es el fuego, donde será eterno,
y será inmortal dentro de ella. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Dice nuestro noble Sheikh, Hafidahullahu, que Allah lo preserve, o sea, refiriéndose a estas alayas, o sea, los idólatras, porque sin duda el politeísmo es una injusticia, y es la más grande injusticia. O sea, fueron injustos con Allah subhanahu wa ta'ala y al mismo tiempo con ellos mismos. Continúa nuestro Sheikh diciendo: no hay quien los auxilie, pues no hay nadie que pueda sacarlos del fuego, o quien interceda ante Allah por ellos, como quien intercede por los que cometieron un pecado mayor, pues son sacados por intercesión. Esto refiriéndose, como ya dijimos, al pecado mayor, en los que cayeron en pecado mayor, por ejemplo, alguien que comete fornicación, alguien que roba, alguien que mata alcohol, alguien que come de los intereses, pues ellos han caído en pecado mayor, y ellos son los que aquí menciona, donde dice aquí nuestro Sheikh, como quien intercede por los que cometieron un pecado mayor, pues son sacados por intercesión. Pero la gente que cometió el politeísmo, dice nuestro Sheikh, a ellos no les beneficia la intercesión de los intercesores por haber cometido el politeísmo. Y esta aya, وَمَا لِلظَّالِمِينَ, se refiere, dice nuestro Sheikh, Hafidahullahu, a los idólatras. وقال الله تعالى: وَمِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ningún amigo ni intercesor que sea escuchado, refiriéndose al aya antes mencionada, لِلظَّالِمِينَ, los idólatras, que no hay ningún amigo ni intercesor que sea escuchado. O sea, ellos no van a tener ningún amigo y ningún intercesor, que se les escuche cuando ellos quieran interceder por ellos. No se les va a escuchar. Y continúa nuestro Sheikh diciendo: al politeísta no se le acepta un intercesor. Y dice nuestro Sheikh, Bada'udhu billah, y que Allah no lo quiera. Después continúa con la parte final de esta aya. قال الله سبحانه وتعالى: وَمَأْوَاهُ النَّارُ, o sea, su refugio, refiriéndose donde será establecido. Y qué miseria de refugio. No hay para él otro refugio donde será por siempre eterno, sino el fuego. Y este pecado es un peligro y esta es su consecuencia, o sea, el fuego, donde será eterno. Después dice nuestro Sheikh: ¿acaso es permitido ignorarlo, o no saber de él, o no advertir de él, o sea, de este pecado? Y a la gente que les pregunta esto, o que les dice estas preguntas, ellos dicen: deja a la gente, deja a aquellos que piden a los muertos y los que adoran las criptas, y deja todo aquel que sea apóstata, déjalo, mientras que él reclame el Islam, o sea, que él diga que es musulmán, déjenlos y pongan su atención o dirijan su atención con los ateos, o dirijan su atención con los incrédulos o a los incrédulos. Y dice nuestro Sheikh, nuestro noble Sheikh, Sheikh al-Fawzan, Hafidahullahu, les decimos: ellos son más severos que los ateos,
y más peligrosos que los ateos o los incrédulos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar acerca de por qué ellos dicen que dejen a estas personas mientras ellos digan o reclamen ser musulmanes, que las dejen y que pongan su atención o dirijan su atención a los ateos o a los incrédulos. Claro, primero el Sheikh Hafidahullahu, aquí por último le dice que ellos son más peligrosos y son más severos que los ateos o que los incrédulos. Primero vamos a tratar de explicar los niveles de incredulidad o niveles de incrédulos y por qué ellos dicen esto al decir pónganle atención a ellos o diríjanse a ellos y dejen a aquellos que reclaman el Islam o dicen ser musulmanes. Primero hay un incrédulo, aquel que no sabe que existe Allah subhanahu wa ta'ala. Como podemos poner el ejemplo de la gente que vive en la selva del Amazonas, allá en Brasil. Ellos están muy adentro de la selva, no les ha llegado la civilización. Ellos son la gente que no sabe nada de nada, no sabe de Allah subhanahu wa ta'ala, no sabe del mensaje, y pues ellos se crían así como se criaron sus antepasados. Este es un tipo de incrédulo. El otro tipo hay que vive en la ciudad, que vive donde le ha llegado todo tipo de información, no es fácil que adquiera todo tipo de información, y aún así dice que no hay ningún Dios, refiriéndose a los ateos. Después hay otro tipo que les ha llegado el mensaje, saben de Allah subhanahu wa ta'ala, pero aún así no lo aceptan. Ese es otro tipo de incrédulos. Entonces estas personas que tienen este tipo de pensamiento se dirigen a estas personas, a esta persona en específicamente, a aquella persona que vive en la ciudad pero que no cree que existe Allah subhanahu wa ta'ala, que son los ateos. Entonces ellos dicen ¿por qué no nos dejas en paz y das tu atención o diriges tu atención a aquellos que no creen, o sea, los ateos, diciendo o tratando ellos de darnos a entender que ellos son mejores que los ateos y que por eso tienen que dejarlos. Pero acá dice el Sheikh, nuestro Sheikh Hafidahullahu, que ellos son más peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos dicen reclamar el Islam, y el Islam es someterse a Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos están cometiendo politeísmo o están asociando a alguien más con Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso el Sheikh dice que ellos son más peligrosos que aquellos ateos que ellos, o sea, los que tienen este pensamiento, piensan que son más peligrosos que ellos mismos. Allahu ta'ala a'lam. Después dice el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, y de él el sacrificio a alguien que no sea Allah, como quien sacrifica o quien hace un sacrificio por los genios o la tumba. Después explica nuestro noble Sheikh Fawzan el-Fawzan, Hafidahullahu, que Allah lo preserve, diciendo
El Sheikh, que Alá tenga piedad de él, mencionó este ejemplo porque es una realidad y la gente lo toma con facilidad. Y si hacen un sacrificio a alguien que no es Allah, haciendo sacrificios para los genios como protección a sus daños, o sea, los daños de los genios, para que no les hagan daño, y también les hacen sacrificios con el fin de tomar de ellos sus medicinas y su cura a las enfermedades. Y esto la gente lo toma con facilidad, y caen muchos en ella, aunque así sea politeísmo, o aunque así sea el politeísmo mayor, o sea, la asociación de Allah subhanahu wa ta'ala con alguien más, han hacer, como dijo aquí, como menciona nuestro Sheikh y como menciona el Imam, en sacrificar a alguien que no es Allah subhanahu wa ta'ala, o en sacrificar o en cometer el sacrificio a alguien que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Continúa nuestro Sheikh diciendo, pues esto los saca de la religión, diciendo, ¿a poco es fácil? O sea, refiriéndose al acto que lo sacó de la religión. Después continúa el Sheikh diciendo, el shaitán les dice a ellos, sacrifiquen un cordero, sacrifiquen una gallina. Esto es fácil para ellos, pues ellos no miran el politeísmo en ello. Pues quien haya sacrificado una mosca, entra al fuego. Y no miramos el sacrificio, pero miramos su creencia y miramos su intención de su corazón y miramos su indiferencia al politeísmo. Continúa el Sheikh diciendo, y no miramos el valor de lo que sacrifica o de lo que sacrificó, pues aquellos que sacrifican una mosca entrarán al fuego. Y la gente toma esto con facilidad, con el propósito de beneficiarse, o que le enseñe algo que no ha visto, o que le informe de dinero perdido, o otros asuntos de los asuntos que ellos preguntan. Pues se sale de la religión, o sea, esta persona se sale de la religión. Y dice el Sheikh, وَدَعُوذُ بِاللَّهِ, y que Allah no lo quiera, y comete apostasía dentro de algo que él piensa que es fácil, pues este asunto es muy peligroso. Y él, al mencionar aquí, cuando dice y les preguntan acerca de lo no visto, o que les informen de dinero perdido, o otras cosas de sus asuntos, él se refiere a la gente que hace sacrificio a los genios para obtener información de ellos, y ellos piensan que solo es para información de ellos, pero cualquiera, como ya mencionamos, que cometa un sacrificio es un acto de apostasía, y pues lo saca de la religión al cometer este acto. Y así termina nuestro noble Sheikh Fawzan al-Fawzan, hafidahullahu. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestros errores. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta, con su familia y con sus compañeros. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.